Bienvenidos a la cita que tenemos semanalmente con el nuevo conocimiento, la investigación, la ciencia y la tecnología que desarrollan personas inquietas para ofrecernos nuevas posibilidades para nuestra vida. Bienvenidos a Eureka. Nuestro tema de hoy es ¿qué es investigar? ¿Se han preguntado qué tanto se pone en juego a la hora de ir a la vanguardia con un nuevo saber? ¿Y cuál es el paso a paso que desarrolla un investigador para lograr nuevos hallazgos en diferentes áreas del conocimiento? Para investigar se requieren muchas cosas: pasión, dedicación y mucho deseo de conocer. Si esto se cultiva desde temprana edad, la población infantil y juvenil va a desarrollar una cultura hacia la ciencia, la tecnología y la innovación que van a ser más preponderantes. Pues bien, este es el objetivo del programa Ondas. Hace ya varios años lo dijo un investigador muy querido por nosotros, Jerome Bruner: la educación está en permanente proceso de invención. Investigar es develar ámbitos de la realidad que son problemáticos. En ese sentido, pues lo que hacemos en el instituto, ahorita mismo estamos trabajando en una línea sobre la infancia, indagando un poco como las situaciones a nivel local en relación a la infancia y la primera infancia, cómo están, cuál es la situación de los niños en relación a la educación, en términos de todo, de las concepciones de infancia que se movilizan, de las prácticas educativas que se agencian con ellos, qué tanto la ciudad realmente ofrece una educación asertiva para el tipo de niños que tenemos. ¿Cómo investigamos? Buscando siempre la manera y tratando de ajustar las metodologías que nos permitan captar de una forma significativa las prácticas sociales que en el momento se realizan en las instituciones, los profesores y los estudiantes, en procura de entenderlos y proponer alternativas de mejoramiento de la educación. En el proyecto que tenemos, que se llama Observatorio de Infancia y Primera Infancia, apuntamos a eso, apuntamos a que construyamos un saber colectivo sobre la infancia que redunde también en una transformación de las políticas a nivel local en relación a la infancia y la primera infancia. Esta inquietud proviene de un proyecto que terminamos hace unos 4 o 5 años sobre los recursos pedagógicos y que ha tenido un impacto, una participación muy interesante en el programa actual que se realiza a nivel nacional con la creación de los CIER. Para la inclusión de recursos digitales, pedagógicos digitales para la enseñanza de los distintos campos del conocimiento, uno de esos la matemática. Ondas es una estrategia que creó Colciencias en todo el país para fomentar una cultura de ciencia, tecnología e innovación en la población de los niños y los maestros acompañantes de esos niños. Podríamos decir que los niños como tal no podrían hacer investigación según lo que nos habla de los aspectos cognitivos, digamos por lo riguroso del asunto. Sin embargo, Ondas es una propuesta que tiene un modelo donde la investigación es una estrategia pedagógica. Lo que rescatamos de los proyectos de Ondas es precisamente la experiencia, por eso se llama la investigación como estrategia pedagógica. Más que el resultado mismo de la investigación, que por supuesto es importante, nos interesa en la experiencia vivida, el recorrido, lo que les pasa a los chicos cuando investigan, el conversar con otros, el visitar expertos, el experimentar, el acceder a ciertas metodologías es lo que los forma realmente. La primera es la importancia de trabajar en equipo. Eso es fundamental en los niños, que se empieza a inculcar desde diferentes edades. La importancia del desarrollo de capacidades cognitivas y habilidades de trabajo.
Entonces estamos hablando de que los niños tienen que empezar a desarrollar esa capacidad de observación, de recoger datos, de analizar, de interpretar datos. Pues a ver, los beneficios o los logros para los niños son enormes. Por un lado, pues hay mucho énfasis en el trabajo cooperativo. Ahí se fortalece mucho como la negociación de opiniones, la negociación de puntos de vista, el acceso como a diferentes mecanismos de indagación, el acceso a recursos metodológicos diversos, un poco salir de su horizonte inmediato, conversar con expertos, experimentar, consultar fuentes. Los proyectos que hay son muy hermosos. Hermosos porque parten de una necesidad de los niños. De los que tengo presente, actualmente hay niños que quieren hacer una fotocelda a partir de material reciclable. Y eso lo hace para optimizar los recursos y por ende generar energía. Hay otros niños que quieren hacer polímeros a partir del bagazo. De manera que hacer investigación en la escuela es una realidad. No es como muchas veces los maestros pensaban que el que podía hacer investigación era únicamente un científico o un personaje cuyo ejercicio era algo mucho más riguroso. De la mano del doctor Javier Torres, director de pediatría del Hospital Universitario del Valle, y su grupo de investigación, vamos a conocer qué es investigar en salud. Lo haremos precisamente con el tema de recién nacidos y cómo desde el embarazo, donde inicia todo este proceso, se pueden determinar, entre otras cosas, patrones de crecimiento. El grupo de investigación se llama INSIGHT, Investigaciones Neonatales, Salud Infantil y Desarrollo. Es un grupo en el cual está compuesto por estudiantes de pregrado de medicina y posgrados y algunos médicos especialistas. Investigar en salud hay que tener una sensibilidad grande y sobre todo el entrenamiento en salud. Por eso quienes trabajamos en salud, en este caso los médicos, que es lo que me compete a mí, tratamos de desarrollar procesos que permitan trabajar con seres humanos. Yo creo que el componente humano, el componente de salud como tal y el hecho de tratar seres que dependen de nosotros desde el punto de vista de su salud y de su vida hace que el componente de investigar en salud sea diferente a cuando se investiga en otras áreas, en ingeniería, en química, en física, etc. Entonces eso hace una connotación de mucho más especial, mucho más delicada y probablemente mucho más sensible a los resultados que podamos tener. Todas las investigaciones en seres humanos parten de un principio de no hacer daño, ¿sí? Lo primero que garantizamos es que a través de ese proceso de investigación no se va a hacer daño y que es un proceso responsable y ético, ¿sí? Una vez eso se garantiza, se empiezan a buscar las estrategias y los métodos para solucionar el problema que identificamos en nuestra población. El paso a paso puede ser específicamente dependiendo de la pregunta y dependiendo de la investigación que hagamos desde el momento de la gestación o en el momento del nacimiento. En el caso que hemos hecho de las últimas investigaciones, la estamos haciendo desde el momento del nacimiento, pero tenemos en cuenta los antecedentes maternos del embarazo o los antecedentes inclusive antes de embarazarse de la mujer. O sea, vemos ese componente de la madre, el componente de la mujer, el componente de salud de ella y cómo repercute en el nacimiento de ese niño y cómo va a ser eso, ese resultado de ese niño con todos esos factores o no de riesgo a largo plazo. En el caso de estos niños que nacen prematuros o que nacen con alguna deficiencia que requieran estar hospitalizados, identificarse esos factores que nosotros pensamos y desarrollamos y encontramos en la investigación, cambiándolos, modificándoles con propuestas de manejo como tal, pueden o no en futuras investigaciones repercutir en una mejor salud de estos niños. En neurología, por ejemplo, es muy importante identificar cuáles son los factores de riesgo que van a afectar al recién nacido, ¿sí? A su desarrollo neurológico y ver si a través de la investigación de diferentes estrategias eso se puede prevenir o no. El cerebro del recién nacido es un cerebro que está incompleto, ¿sí? Y está incompleto porque para acabar de nosotros de desarrollarnos y de aprender todo lo que tenemos que aprender, el desarrollo motor, a caminar, a aprender, ese cerebro nace como un rompecabezas que se tiene que seguir completando, ¿sí?
Y el hecho de que no esté completado implica un riesgo, una vulnerabilidad a que esa estructura que es el cerebro, como está incompleta, inmadura, sea más susceptible a tener daño por muchas cosas, infecciones o una falta de oxígeno y algunas otras condiciones de salud del recién nacido, respiratorias, cardíacas, gastrointestinales, pueden tener como efecto secundario una alteración en el desarrollo cerebral. Si identificamos un problema y es susceptible de modificarlo, bueno, ¿qué estrategias vamos a usar desde antes del parto, durante el embarazo y una vez nazca ese recién nacido, cómo vamos a seguir a ese recién nacido y verificar que pudimos evitar el daño que identificamos inicialmente? Y el hecho de investigar le permite a uno conocer mucho más elementos que amplíen mucho más las posibilidades de docencia, porque la medicina está en un proceso de cambio permanente. Eso beneficia no solamente a la población estudiantil, sino a ellos que van a ser nuestros futuros médicos, van a ser futuros médicos nuestros, de nuestros nietos, de nuestros hijos, y probablemente va a permitir un mejor desarrollo de la sociedad como tal. Creo que en ese sentido es el por qué me gusta la investigación. Resolver las situaciones necesarias para descubrir algo, profundizar en una disciplina, hace parte de lo que es investigar. Pues bien, esto es lo que están realizando algunos ingenieros de la Universidad del Valle para llenar un vacío de conocimiento que hay en un tema que es muy sensible, el de los puentes peatonales. Y más si consideramos que nuestro Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes no tiene las consideraciones necesarias para análisis y diseño de los mismos. Este proyecto básicamente consiste en la generación de una caja de herramientas investigativas que puedan generar mayor conocimiento del que podamos tener acá. Una serie de datos experimentales en esta plataforma, y estos datos van a estar disponibles para toda la comunidad científica dedicada pues al estudio del fenómeno de interacción humano-estructura. El paso a paso de un proyecto de investigación básicamente, primero se hace una revisión exhaustiva de si otras personas ya han abordado ese tema, pues se procede a plantear una metodología de cómo se podría resolver ese problema. Al plantear esa metodología de cómo resolver el problema, pues empiezan a salir más problemitas de cómo vamos a instrumentar, qué tanto personal vamos a utilizar, qué equipo necesitamos. Toca definir un tiempo específico y dependiendo de la magnitud del proyecto, pues se establecen esos tiempos. Es un proyecto de convocatoria interna que una parte la financia la universidad, y es un proyecto que se enmarca también con otras dos universidades, la Universidad de Carolina del Sur y la Universidad de Purdue. La idea de este proyecto parte de observaciones realizadas por el mismo grupo de investigación y de observaciones que muchos investigadores han reportado de cómo las personas pueden afectar el comportamiento de las estructuras. Son antecedentes que nos muestran que ese fenómeno en el que la persona interactúa dinámicamente con la estructura pues puede afectar considerablemente sus propiedades físicas. Entonces son consideraciones que el diseñador no está teniendo en cuenta y pues diseña con los parámetros de la normativa actual que no tiene los parámetros, que no tiene en cuenta esos fenómenos. Y gran parte de la investigación en ingeniería requiere de observaciones que se realicen con instrumentos especializados en lo que queramos medir. En este caso, para el puente, queremos medir la respuesta del puente ante una persona caminando utilizando múltiples instrumentos que se utilizan en los momentos del ensayo, que son acelerómetros ubicados a lo largo de la luz del puente
y además contamos con 4 celdas de cargas ubicadas en los apoyos del puente para poder así medir las reacciones que generan las personas sobre el puente. Buscamos establecer determinadas frecuencias de paso, ¿sí? Y empezar a variar estas frecuencias de paso para observar cómo estos cambios en la forma de caminar modifican las propiedades dinámicas del puente. Se denomina también un fenómeno de interacción humano-estructura porque también el movimiento de la estructura modifica el caminar humano y ese es el fenómeno que estamos tratando de caracterizar. La aplicabilidad concreta del proyecto es generar unos sets de datos muy amplios de muchas personas que van a transitar por este puente, en la cual los investigadores van a poder realizar modelos, van a poder analizar estos datos con el fin de proponer límites, de proponer alternativas de diseño para incluir este tipo de fenómenos en las normativas. Y entonces en este caso, al generar un benchmark, un punto de referencia, estaríamos logrando que muchos investigadores intervengan en estos datos, den sus ideas, aporten a la temática y de esa forma podamos llegar más fácil a poder tener en cuenta estos datos en una normativa. Cada área del conocimiento tiene sus métodos de investigación, método científico, formulación de hipótesis, ensayo, error. Pero, ¿cómo es investigar a través de las comunicaciones? ¿Cuál es el protocolo, el abordaje que se hace para descubrir un nuevo saber y aplicarlo en nuestra sociedad? Investigar es buscar tratar de encontrar respuestas a problemas que uno se plantea. En el caso mío son problemas asociados a la comunicación y a la estética. La comunicación no es una disciplina como puede ser la sociología, como puede ser la antropología. Es más un campo, como lo definen algunos, una práctica social, y en ese orden de ideas hay muchas posibilidades porque hay múltiples problemas. El Grupo Caligari está conformado por varios profesores de la escuela, principalmente. Todos trabajan en el área de la imagen o de la imagen animada y el sonido. Hay allí tanto investigación de tipo científico-social como investigación estética, podríamos decir, o investigación científico-social pensando no en informes escritos, sino en productos de comunicación o productos artísticos. Hace algunos años no se reconocía, digamos, la seriedad que podía tener la investigación que terminaba en una película o que terminaba en una pieza sonora o musical. Ahora dentro del grupo es posible hacerlo. Las modalidades de trabajo son varias, ¿no? Puede ser que dos profesores se asocien para trabajar sobre un tema, como es el caso de Garras de Oro, la película que hicimos con Ramiro Arbeláez. Es un trabajo que se hizo combinando el esfuerzo de investigación bibliográfica con otro tipo de investigación que hicimos también para documentar el ensayo. Esto, por ejemplo, esto es Italia. También hay otro tipo de trabajos, por ejemplo, como los que hace Manuel, el que hizo también con la profesora Diana Cuellar, que ya es un trabajo de mirar la producción audiovisual y reflexionar acerca de esa producción. Este proyecto surgió de una serie de información que se iba copiando en la escuela,
fruto de distintas versiones del Diplomado Internacional en Documental de Creación. Entonces estaba la pregunta de qué hacemos con este material, tiene un valor educativo, tiene un valor informativo, y lo que decidimos fue a partir de ese material realizar una ampliación, hablar con muchas más personas y elaborar una reflexión de orden teórico y conceptual sobre el tema del documental contemporáneo. Presentamos una propuesta a la Vicerrectoría en la convocatoria del 2012. La propuesta fue bien evaluada, fue aceptada y a partir de ello empezamos a trabajar. El proyecto tenía planteada elaborar esta reflexión en el marco de esta convocatoria de creación en dos dimensiones. Una que es un producto que es el que podemos ver aquí, que es esta página web, y el otro producto es un libro. Estamos tratando de consolidar un tipo de trabajo en el área audiovisual que permita que de la universidad salga un tipo de producción de calidad que nutra los diferentes grupos que existen a nivel regional de producción, de grupos de productores privados o grupos de productores ligados al público, y que puedan tener un número de trabajos hechos con el deseo de que sean trabajos de calidad y que puedan ser de alguna manera financiados a través de los diversos mecanismos que existen para la financiación. Sabemos que nuestro público, ustedes, son inquietos y buscan contenidos más elaborados. Ese es el compromiso de Eureka. Por eso cada semana le traemos más saber, más conocimiento, más innovación, más tecnología, para que usted se apropie de él y lo aplique en su vida. Los esperamos la próxima semana con este recorrido que hacemos por el nuevo conocimiento que se desarrolla en nuestro país.